Se ve la pantalla, ¿me escuchan? Sí, se ve. Ok, heavy. A ver. Entonces, yo soy Ángel David Pérez Hernández de la carrera de Ingeniería de Software y hoy les voy a hablar de las tarjetas motherboards. Entonces, para empezar, la definición. Entonces, la tarjeta madre, placa base o motherboard es una tarjeta de circuito impreso que posibilita la integración de todos los componentes de una computadora. Para esto, cuenta con un software básico cono- conocido como BIOS que le permite cumplir con sus funciones. En sí, en resumen, la tarjeta madre es un componente central de una computadora. Entonces, ¿qué funciones podría tener? Por ejemplo, son varias y todas importantes y fundamentales para conseguir el funcionamiento correcto y óptimo de cualquier ordenador. En concreto, entre dichas tareas se encontrarían la comunicación de datos, el control y monitoreo, la administración o la gestión de energía eléctrica, así como la distribución de la misma por todo el computador, la conexión física de los diversos componentes del citado y, por supuesto, la temporización y el sincronismo. Y este es un ejemplo de todos los componentes integrados en la motherboard, pero hablaremos de ellos más adelante, pero para que tengan un ejemplo aquí de todo lo que contiene. Ahora vamos a hablar de su historia y evolución. La historia de las tarjetas madres comienza en 1947, cuando William Shockley, Walter Bardeen y John Bardeen, científicos de los laboratorios Bell, muestran su invento, el transistor amplificador de punto contacto, le decían, iniciando el desarrollo de la miniaturización de circuitos electrónicos, o sea, de ponerlos más pequeños, porque en la antigüedad las computadoras eran gigantescas. Entonces, Dahmer, un británico que en 1952 presentó sobre la utilización de un bloque de metal sólido que puede ser utilizado para conectar componentes electrónicos sin cables de conexión. En 1961, cuando Fairchild Semiconductor anuncia el primer circuito integrado. Con estos inventos se comienza a trabajar en la computadora con una tarjeta, que sería ya como los ejemplos que vemos aquí, que son varios modelos antiguos, que hablaré de ellos en breve. Entonces, en 1981, IBM sacó al mercado la primera computadora con motherboard. Este motherboard tenía varios puertos ISA de expansión y una estructura de 8 bits. Funcionaba con casetes de cintas y en su parte trasera se encontraba solamente el conector para el teclado y la energía, que son los puertos estos PS2, el redondito que se usaba antes, el azul y el de energía. Unos años después salió la XT o XT, que sería esta específicamente, también realizada por la misma empresa. Esta tenía más slot ISA, soporte para más memoria y conectores para discos rígidos y disquetera. Sorry por el celular, déjame bajarle el tono. Entonces aquí vemos una breve descripción de la XT. Es el formato de la placa base del PC de IBM modelo 5160, lanzado en 1983. Este factor de forma se define un tamaño exactamente igual a de una hoja de papel, tamaño carta, y un único conector externo para el teclado. Entonces son las derivaciones, la AT, esas son sus dimensiones, y la Baby AT, que ya sería una versión más pequeña. Un segundito.
Ok, aproximadamente a 1984, las computadoras empezaron a usar la placa madre modelo AT, Advanced Technology, que sería esta que está aquí, con 16 bits. En ese tiempo, solo se empezó a usar los slots PCI. Luego de la misma, se lanzó la AT Baby. A diferencia de la anterior, varió su tamaño, que fue mucho más reducido. La AT Baby sería esta que está aquí, que el tamaño es más reducido, obviamente. Y esta es una pequeña descripción de esa. Uno de los formatos más grandes de toda la historia del PC, que tenía dimensiones de 305 por 279 hasta 330 milímetros. Definió un conector de potencia formado por dos partes. Fue usado de manera extensa de 1985 a 1995. Y esas son unas derivaciones. La ATX, micro ATX y mini ATX. Entonces, después de los años, fue creado el modelo ATX por un grupo de empresas. La misma es mucho más avanzada que las anteriores, ya que cuenta con puertos USB, AGP, PCI y algunos PCI Express. Soporta memorias DDR y microprocesadores superiores a 2 GHz. Estos componentes yo lo voy a explicar más adelante. El PCI, AGP, PCI Express, para no hablar de ellos dos veces. Entonces, actualmente se utiliza, bueno, también el resumen de esta sería creado por un grupo liderado por Intel en 1995, introdujo las conexiones exteriores en la forma de un papel y definió un conector de 20 pines para la energía. Se usa en la actualidad en la forma de algunas variantes que incluyen conectores de energía extra o reducciones en el tamaño. Entonces ahí serían los diferentes modelos. 2001 ITX 215 por 195 milímetros, etcétera. Entonces, su principal diferencia con este es que el conector de la motherboard posee 4 conectores de corriente adicionales y así de un total de 24. El motherboard permite microprocesadores de 64 bits y puertos PCI Express de x16. Este modelo se denomina ATX 2.0. Entonces ya quedarían estos tres modelos. Sería entonces este con rasgos precedentes de las especificaciones Micro ATX y Flex ATX de Intel. El diseño de VIA se centra en la integración en placa base del mayor número de posibles de componentes, además de la inclusión del hardware gráfico en el propio chipset del equipo, siendo necesariamente la instalación de una tarjeta gráfica en la ranura AGP. En la ranura AGP es donde se colocan las tarjetas gráficas de video y eso. Entonces en esta ya se implementaba lo que conocemos hoy en día como la memoria gráfica integrada, que anteriormente eso no existía. Había que utilizar una gráfica externa obligatoriamente. Entonces esas son las diferentes versiones, la BTX, micro BTX, pico BTX y regular BTX. También tenemos la TX. Fue retirada en muy poco tiempo por la falta de aceptación. Resultó prácticamente incompatible con la ATX, salvo en la fuente de alimentación. Fue creada para intentar solventar los problemas de ruido y refrigeración como evolución de la ATX. Y estos son los diferentes modelos. 2007 de TX 248 por 203 milímetros, fue de AMD y así. Entonces de final tenemos la de TX, fue destinadas a PCs de pequeño formato. Hacen uso de un conector de energía de 24 pines y de un conector adicional de 2x2. Formato propietario. Durante la existencia del PC, muchas
marcas han intentado mantener un esquema cerrado de hardware, fabricando tarjetas madre incompatibles físicamente con los dos factores de forma con dimensiones, distribución de elementos o conectores que son atípicos. Entre las, entre las marcas más persistentes está Dell, que rara vez fabrica equipos diseñados con factores de forma de la industria. Entonces ahora le voy a hablar de los componentes de la tarjeta madre. El primero entonces sería el zócalo de la CPU, que es donde se ubica el procesador. Entonces aquí es donde la CPU o procesador se conecta. Todos los ordenadores modernos tienen grandes dispositivos de refrigeración en la parte superior del procesador, que normalmente consiste en un bloque de metal con aletas y un ventilador. El zócalo está cuidadosamente diseñado para que el procesador solo quepa en el lugar adecuado. También conocido como microprocesador o procesador, la CPU es el cerebro del ordenador. Es responsable de obtener, decodificar y ejecutar instrucciones de programa, así como de realizar cálculos matemáticos y lógicos. El chip de procesador viene identificado en su superficie por el tipo de procesador y el fabricante. Esta información suele estar inscrita en el propio chip, por ejemplo, Intel 386, Advanced Micro Devices, AMD 386, etc. Si el chip del procesador no está en la placa base, puedes identificar el zócalo del procesador como socket 1 al socket 8 y varios más. Esto puede ayudarte a identificar el procesador que cabe en el zócalo. Por ejemplo, un procesador 486DX encaja en el socket 3, un procesador Intel Core i7 8700 cabe en el socket LGA 1151, etc. Entonces ahora les voy a hablar de la memoria RAM o las ranuras de la memoria RAM. La mayoría de los equipos de escritorio tienen 2, 4 u 8 ranuras para la memoria RAM. Más ranuras significa que se puede ajustar más RAM, hasta el máximo especificado en el manual de la placa base. En los portátiles, las ranuras de RAM suelen ser la única parte de la placa base que el usuario puede reemplazar, a excepción de que tú quieras ponerle una tarjeta de video externa o así, pero integrado ya solo la memoria RAM. Los módulos RAM son largos y delgados. Las ranuras tienen un mecanismo a lo largo que corresponde a un hueco en el módulo RAM, por lo que el módulo solo se ajustará de la manera correcta. Este hueco también asegura de que no se puede instalar RAM incompatible en una placa, como un módulo DDR2 antiguo en una placa base DDR4 moderna. O sea, son incompatibles, no se podría instalar. La memoria de acceso aleatorio o RAM, por lo general, se refiere a los chips de ordenador que almacena temporalmente los datos dinámicos para mejorar el rendimiento del ordenador mientras está trabajando. En otras palabras, es el lugar de trabajo del ordenador donde se cargan los programas y datos activos para que cada vez que el procesador los necesite no tenga que recuperarlos del disco duro. La memoria de acceso aleatorio es volátil, lo que significa que pierde su contenido una vez que se apaga el equipo. Esto es diferente de la memoria no volátil, como los discos duros y la memoria flash, que no requieren una fuente de alimentación para retener los datos. Cuando un, cuando un Cuando un ordenador se apaga correctamente, todos los datos ubicados en la RAM se devuelven al almacenamiento permanente en el disco duro o unidad flash. Entonces ahora les voy a hablar de las nuevas de expansión PCI Express y PCI. Sirven para añadir componentes adicionales a tu PC, como tarjetas gráficas o de sonido. Hay dos tipos principales de ranuras de expansión, PCI Express y la ya obsoleta PCI. Las ranuras PCI Express vienen en tres tamaños y clasificaciones de velocidad, X1, X4 y X16, para adaptarse a diferentes tipos de tarjetas.
En muchos PCs es posible que estas ranuras nunca se utilicen. Todas las placas bases tienen sonido incorporado y muchas CPUs tienen componentes gráficos integrados. Sin embargo, los ordenadores construidos para jugar a menudo tienen potentes tarjetas gráficas dedicadas en una ranura PCI Express x16 y algunos audiófilos prefieren tarjetas de sonido dedicadas para mejorar la calidad del sonido. Aunque en los últimos lanzamientos de placas bases se ha mejorado notablemente la calidad de la tarjeta de sonido integrada, condensadores Nichicon, protección IMI, buenos chips dedicados y todo un software muy desarrollado. La ranura PCI es para tarjetas de expansión más antiguas y ha sido siempre compatible con tarjetas de sonido, tarjetas de red, tarjetas de conexión, aunque cada vez es menos habitual verlas en placas bases de gama media y alta, donde predominan los slots PCI Express. Los buses transportan señales tales como datos, direcciones de memoria, potencia y señales de control de componente a componente. Otros tipos de buses son el ISA y el EISA, pero solo aparecen en placas bases viejas. Los buses de expansión mejoran las capacidades de los PCs al permitir que los usuarios agreguen las características que faltan a sus ordenadores al insertar tarjetas adaptadoras en las zonas de expansión, tales como más memoria RAM, tarjeta de video externa, como se dijo también tarjeta de audio externa. Entonces, ahora les estaría hablando de los conectores de almacenamiento. Estos conectores son para discos duros mecánicos, dispositivos de almacenamiento de estado sólido, que sería su abreviación SSD, y dispositivos de almacenamiento óptico como grabadoras de DVD. Hay dos tipos de conectores, SATA 2 y el más rápido SATA 3. SATA 2 es lo suficientemente rápido para discos duros mecánicos tradicionales y unidades ópticas, mientras que las unidades SSD necesitan SATA 3 para funcionar a toda velocidad. Los dispositivos SATA 2 funcionan bien en los conectores SATA 3, pero los dispositivos SATA 3 conectados a los conectores SATA 2 pueden funcionar a velocidades reducidas. Conectores PS2 para el teclado y ratón, entre otros. La mayoría de los teclados y ratones ahora se conectan a través de USB, pero todavía hay algunos modelos que utilizan el viejo conector redondo PS2, que sería este, que todavía se puede encontrar incluso en las nuevas placas base. Una conexión clásica que antiguamente se encontraban repetida 2 veces en la placa base y era con algo de suerte en una sola. Entonces los conectores de gráfico para monitores, que ya serían este HDMI, normalmente también tienen un puerto VGA y otro que es parecido al HDMI, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero era un poco más ancho que este. Bueno, este también sería, no sé si sería un puerto USB o serviría para video, pero también podría ser con un convertidor o algo parecido. Entonces, si tu microprocesador tiene gráficos integrados, usará estos conectores para conectarse al monitor. Usted dijo que hay uno que se parece a HDMI. Si yo tengo uno aquí, de hecho, no me sé el nombre ahora, Que que es un poco más gordo. adentro tiene como una U, o sea, Eh, como dos palitos Tiene que para. ser DBI, profesor, porque Ajá, creo que DBI se llama, No, que es porque muy parecido al HDMI. el DVI no se parece al HDMI. El que se parece al HDMI se llama DisplayPort, se llama. Pues puede ser, yo tengo uno aquí, no Porque, lo uso. porque el DVI o el DVI es un puerto blanco que tiene muchísimo hoyito. No, ese no es, Ah, porque ese sí, sería sí. parecido al VGA, Ah, ¿no? sí, el DisplayPort. Sí, ya. Ajá, exacto, Hay que ser DisplayPort. Está bien. exacto, está bien. Entonces, ¿dónde me quedé? Ah, ok, sí. Las distintas placas base tienen conectores diferentes como DisplayPort, que es el que acaba de mencionar el profesor, HDMI, DVI y a veces el VGA más antiguo. Necesitarás un puerto que coincida con el de tu monitor.
pero ten en cuenta que un puerto DVI se puede utilizar con un monitor HDMI y viceversa, utilizando adaptadores baratos. La conexión HDMI y DisplayPort transportan el audio también, pero no sería de la misma calidad o serviría su función, pero no tan bien como, por ejemplo, speakers o algo parecido. Entonces, los puertos USB, esos que están aquí, solo, sí, tiene 4 aquí. Casi todo lo que conectes al ordenador desde el exterior, desde teclados hasta ratones e impresoras, se conecta a un puerto USB. Hay dos tipos de USB de tamaño completo con los que estarás familiarizado, USB 2 y USB 3. Discos duros externos USB 3, donde la velocidad adicional realmente marcará la diferencia. La mayoría de las placas base tienen conectores USB 2 y USB 3, y todos los dispositivos USB 2, USB 3 y USB 3.1 funcionarán cuando se conecten a cualquiera de los puertos, aunque es posible que funcionen un poco más despacio en el USB 2. Las placas base modernas ahora vienen con USB-C de segunda generación, con unas tasas de lectura muy mejoradas en cada actualización. Entonces aquí tenemos el puerto de red o Ethernet. No todos los equipos portátiles tienen puertos de red con cable. Algunos traen un USB con conexión Gigabyte, pero aún se encuentran en prácticamente todos los equipos de escritorio. Aquí es donde se conecta un cable Ethernet o de red para crear una conexión de red inalámbrica o alámbrica, perdón, en lugar de inalámbrica, a un router doméstico o a la red de la oficina. Todas las placas base modernas tienen puertos Gigabit Ethernet, también llamados 10, 100 y 1000 entre slash, los tres, lo que significa que pueden transferir datos a 1000 megabits por segundo o un máximo teórico de 125 megabits por segundo, aunque en un futuro muy próximo las conexiones 10 gigabits serán incluidas en todas las placas madres. Ahora les voy a hablar del North Bridge, que es el puente norte, y el South Bridge, que es el puente sur. Entonces el North Bridge o puente norte, también conocido como Memory Controller Hub, es un chipset que permite a la CPU comunicarse con la RAM y la tarjeta gráfica. A partir de Intel Sandy Bridge en 2011, este componente de placa base ya no está presente, ya que se ha integrado en el mismo microprocesador, mejorando claramente en rapidez en todo el hardware. Se encarga de controlar las transferencias entre el procesador y la memoria RAM, por lo que se encuentra físicamente cerca del procesador. A veces se le llama GMCH por Graphic and Memory Controller Hub. Entonces, el South Bridge o Puente Sur, también conocido como Hub de control de entrada-salida, es un chipset que permite a la CPU comunicarse con ranuras PCI Express, que es la que hablamos previamente, tarjetas de expansión, conectores SATA, disco duros, unidades ópticas, puertos USB, dispositivos USB, puertos Ethernet y audio integrado. Maneja las comunicaciones entre, perdón, maneja las comunicaciones entre los dispositivos periféricos más lentos. También se le llama ICH, sería como prendido y o controller hub. Sería como prendido o apagado, creo que sería la vibración de eso. El término puente se utiliza generalmente para designar un componente que conecta dos buses. Entonces, ahora les voy a hablar de la batería CMO, RAM CMOS. La batería CMOS, que se encuentra en la mayoría de las placas base en la pila de litio CR2032, suministra energía para almacenar la configuración de la BIOS y mantener en funcionamiento el reloj en tiempo real. Las placas bases también incluyen un pequeño bloque separado de memoria hecho de chips
RAM CMOS, que se mantiene vivo mediante una batería conocida como batería CMOS, incluso cuando el PC está apagado. Esto evita la reconfiguración de la PC, la reconfiguración cuando el PC está encendido. Los dispositivos CMOS requieren muy poca energía para funcionar. La RAM SMOS se utiliza para almacenar información básica sobre la configuración del PC. Otros datos importantes que se guardan en la memoria SMOS son la hora y la fecha, que se actualizan mediante un reloj de tiempo real, o también en la vibración RTS. Entonces, en los conectores de alimentación ATX se conecta el cable de alimentación ATX de 24 clavijas de una fuente de alimentación que suministra energía a la placa base. Auxiliarmente, podemos encontrar conexiones de alimentación extra en formato de 4, 6 y 8 pines en placas bases de gama alta. Lo normal es ver 24 pines de alimentación y dos conexiones EPS de 8 pines. La plataforma Intel LGA 2066, pues ahora Intel Core i9 y AMD TR4 Threadripper. Entonces ahora de conexión SATA IO M.2 NVMe se conecta a una unidad de estado sólido MSATA o M.2 NVMe. En la mayoría de los casos, esta unidad SSD se utiliza como caché para acelerar las unidades de disco duro, pero es posible volver a utilizarla como una unidad de disco duro normal. Actualmente es difícil de encontrar en dispositivos portátiles domésticos, pero notebook para empresas todavía podemos llevarnos alguna sorpresa. Botón de encendido y de reseteo. Esto es algo que ni yo sabía, que lo aprendí investigando, que se puede encender la tarjeta madre desde adentro con estos pines que tenemos aquí, sin necesidad del botón. Por ejemplo, si el botón tiene problemas o algo parecido, ¿Y usted desde no es gay? aquí, ¿sí? Y usted no es, bueno, usted tiene el acto, de verdad. Sí, pero que hace mucho yo no. Ahora yo tengo una PC de mesa, pero que yo no me sabía ese dato, ¿no? ¿En verdad? Muy Bueno, útil. eso es TBT para ustedes, está bien. Ujú. Entonces, estos pines están aquí, se podía encender, para los que no lo saben, igual que yo. Entonces, el botón incorporado para encender, apagar y reiniciar el ordenador. Este componente de placa base es más común entre las placas de gama alta. Entonces, el Basic Input Output System sería el BIOS. Esto lo tenemos aquí está al lado de la pila de litio. BIOS significa Basic Input Output System, sistema básico de entrada-salida. BIOS es una memoria de solo lectura que consiste en software de bajo nivel que controla el hardware del sistema y actúa como interfaz entre el sistema operativo y el hardware. Todas las placas base incluyen un pequeño bloque de ROM, memoria de solo lectura, que está separado de la memoria principal del sistema, usada para cargar y ejecutar el software. En los PC, el BIOS contiene todo el código necesario para controlar el teclado, la pantalla de visualización, las unidades de disco, los puertos serie y varias funciones más. El BIOS del sistema es un chip ROM en la placa base que se utiliza durante la rutina de arranque, proceso de arranque entre paréntesis, para comprobar el sistema y prepararse para ejecutar el hardware. La BIOS se almacena en un chip ROM porque la ROM retiene la información incluso cuando no se suministra energía al ordenador. Este sería este chip que está aquí. Entonces, el último componente sería la memoria cache. No, perdón, el penúltimo. Memoria cache.
sería esto que está aquí. La memoria cache es un pequeño bloque de memoria de alta velocidad que mejora el rendimiento del PC precargando información de la memoria principal relativamente lenta y pasándola al procesador bajo demanda. La mayoría de las CPUs tienen una memoria cache interna integrada en el procesador que se conoce como nivel 1 o L1 o memoria cache primaria. Esto puede completarse sorry, me puse mute sin querer. Esto puede completarse sorry, con memoria cache externa instalada en la placa base. Este es el nivel 2, L2 o cache secundario. Entonces, ahora sí por último sería el chipset, que los dos principales, como se ve en la foto aquí, son el South Bridge y el North Bridge. Un chipset es un grupo de pequeños circuitos que coordinan el flujo de datos hacia y desde los componentes clave de un PC. Estos componentes clave incluyen la CPU misma, la memoria principal, la cache secundaria y cualquier dispositivo situado en los buses. Un chipset también controla el flujo de datos hacia y desde los discos duros y otros dispositivos conectados a los canales IDE. Un ordenador tiene dos chipsets principales, como les dije, es el North Bridge y el South Bridge. Entonces, para darle un ejemplo que sería aquí, en la primera que le enseño la primera diapositiva. Aquí se ve el flujo de la información. El North Bridge controla aquí la memoria RAM, CPU, la EGP y PCI, que son las para los gráficos. Y el South Bridge, aquí sería los gráficos integrados, la SATA, USB, Ethernet, la BIOS, los PCI de los antiguos, keyboard, mouse en sí, los periféricos. Entonces aquí están los diferentes tipos de fabricantes que ha habido de placas base. Advantage, Albatron, Open, Asus, así como aquí, Biostar, Chaintech, Dell, DFI. Sí, hay muchos nombres que no conocía, algunos conocidos, el Lenovo, Intel, Asus, hasta este yo lo había visto, pero los demás no los conocía. Pero ahí los tienen, no sé si todos, pero por lo menos esos son los principales que pude encontrar. Entonces, los tipos principales yo los denominé por Intel y AMD. La mayoría de PC fabricadas después del 2021 se pueden clasificar en dos grupos: las placas base para microprocesador AMD, que son esta, Slot A Duron Athlon, Socket A Duron Athlon, Athlon XP, Sempron y así sucesivamente, como ven aquí. Socket AMD, Athlon 64, Socket AM3 más Sempron Athlon 2, etc. Esos son los de AMD, los principales tipos. Y este que está aquí abajo que no se veía bien por, no sé, puso más grande. Bueno, por ahí ven la idea. Entonces, por último, sería ya la placa multiprocesador. Este tipo de placa base puede acoger a varios procesadores, generalmente 2, 4, 8 o más. Estas placas bases multiprocesador tienen varios zócalos de microprocesador, lo que les permite conectar varios microprocesadores físicamente distintos, a diferencia de los procesadores de doble núcleo. Cuando hay dos procesadores en una placa base, hay dos formas de manejarlos, que sería el modo asimétrico y simétrico. El modo asimétrico, donde a cada procesador se le asigna una tarea diferente, o sea, se dividen en sí las tareas para ahorrar el consumo de cada uno, o sea, hacer las cosas más alivianadas.
Este método no acelera el tratamiento, pero puede asignar una tarea a una unidad central de procesamiento, mientras que la otra lleva a cabo una tarea diferente. Entonces, el modo simétrico, llamado multiprocesamiento simétrico, donde cada tarea se distribuye de forma simétrica entre los dos procesadores. Entonces, Linux fue el primer sistema operativo en gestionar la arquitectura de doble procesador en x86. Sin embargo, la gestión de varios procesadores existía ya antes en otras plataformas y otros sistemas operativos. Linux 2.6x maneja multiprocesadores simétricos y las arquitecturas de memoria no uniformemente distribuidas. Algunos fabricantes proveen placas base que pueden acoger hasta 8 procesadores, en el caso del socket 939 para procesadores AMD. Y para Intel Xeon, lo que no se ve ahí bien, bueno, aquí se puede ocultar. Sí. Para procesadores Intel Xeon. Entonces ya sería toda la información que tengo para darles. Muy bien Ángel. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? Yo intentaré contestar como pueda. Sí, yo tengo una sola duda para ver si Bacángel me ayude ahí. Dime, bro. Cuando él estaba hablando del North Bridge y el South Bridge, él dijo que ya mayormente venían en los procesadores integrados. ¿Es así o eso solo en lo nuevo? ¿Los dos o Northbridge? Los dos, si eran los dos o uno solo. Yo tengo entendido que es como un solo, que creo que sería el Northbridge. No sé si me estoy equivocando. Porque yo he visto también que, por ejemplo, AMD hace... Aquí tuve el Northbridge que se conecta directamente a donde va la tarjeta de video. En AMD lo hacen desde el Southbridge. Y también la RAM no pasa por el Northbridge, pasa directamente aquí, hace esta conexión. En sí como que no le dan mucho uso. Depende del fabricante, por lo que yo investigué. Okay. ¿Qué otro grupo de resolver? Realmente es lo Sí, que yo creo. es así. La arquitectura de diferentes fabricantes tienen diferentes formas de gestionar el acceso a los dispositivos. Sí. Pero Yo quisiera saber, por ejemplo, algo que se llama DMA, ¿no? ¿cómo? Algo que se llama DMA. Yo hablé de eso, sí, por ahí, pero no, creo que no lo definí. Bueno, pero eso tiene que ver con eso. DMA es Direct Memory Access. Entonces, Ok. había unos boards que traían eso, que se llama DMA, que la idea era que el procesador tenía acceso directo a la memoria, Entonces haría esto. sin pasar por el C-chip controlador. Entonces eso lo que hacía, entonces eso en realidad como que cortaba el flujo de información y como que ese procesador principal, ese micro, quedaba exclusivamente para otras tareas. O sea, porque en el tiempo ha habido mucha diferente ingeniería y modificaciones de esa arquitectura. Por ejemplo, la caché que usted mencionó estaba afuera, pero ahora está dentro del Sí, procesador. exacto. O Eso sea, para ya la caché. ahorrar, sí, para tener más velocidad. Ujú. Pero en momentos anteriores de la historia quizá no se podía. Yo creo que llegará el momento en que quizás todo será conectores y solo habrá un procesador que controle todo, o sea, pero al final todo será solo salida. Porque Creo que como sí sería más eficiente realmente. quizás solo quedaría como que CPU y tarjeta gráfica en algún momento. Puede ser. Porque realmente el chip gráfico es otro CPU. Hasta se llama GPU en realidad. Sí. Exacto. Sí. Tú ves que tiene su abanico y todo como aparte. Exacto, o sea, eso es un procesador dedicado realmente. Incluso la tarjeta de video tiene memoria propia, que no es la memoria del board,
sino que traen tantos gigas de RAM y a veces son de DDR5, de ahí para allá, cuando todavía tenemos nosotros de DDR4, ¿entiendes? Pero yo tenía una duda con eso específicamente. O sea, por ejemplo, yo tengo una PC de mesa aquí que es de DDR3. O sea, yo le puedo poner una GPU de DDR5. ¿Se adapta? Si su puerto, o sea, si el puerto PCI Express que tiene su motherboard soporta esa tarjeta de video, sí, porque el que la memoria de la tarjeta de video sea de DDR5 no tiene que ver con que la computadora sea de DDR3, solo específicamente eso es lo que estoy diciendo. La tarjeta de video es como una computadora aparte, o sea, ya las tarjetas de video son tan poderosas que la tarjeta de video es un que se conecta a otro board. Es un board que tiene memoria, tiene un procesador gráfico que es el GPU y tiene memoria dedicada solo para el video. Ok, entiendo. Entonces lo único que hay que ver ahí es si el conector de la tarjeta de video es del mismo estándar del conector del board que usted tiene. Dígase PCI Express, PCI Express X16 de tal frecuencia, que generalmente la frecuencia que va a decir si es compatible o no. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Eduardo, Nelson, Lewandel, Raimi. No, profesor, no pregunta, sino con relación a eso de lo que estaban hablando y lo que usted dijo, que van a hacer todo, como usted dice, puede ser que solamente sean de entrada. Eso pasa, por ejemplo, con los mismos chipsets, que ya hay algunos de los más modernos que no tienen el puente norte, por ejemplo, lo traen integrado, ya no lo tienen, por decirlo así, como lo traían en la de mesa adaptable. Ya hay muchos que el puente norte lo traen ya por default. Sí, eso es así. Realmente cada vez la cosa va siendo más pequeña. De hecho, él no llegó. Me parece que hay un tipo de board que usted no habló, creo. ¿Cuál sería? Bueno, yo hay microboard. O sea, usted habló micro ATX, pero, o sea, yo hay microboard que son ya, o sea, hay computadoras de desktop que realmente el board que tiene es un board de una laptop pequeñito, o sea, de una mini laptop. Bueno, aquí hay Mini ATX, Micro, el Nano, el Mini TX es 170 por 170, o sea, eso es bien Bueno, claro. pequeño. Usted lo habló, usted lo que no hay Sí, no imágenes. lo, exacto, Exacto, no. eso es lo que pasa, sí. Sí. Por ejemplo, exacto, se van poniendo cada vez más chiquitos. Por ejemplo, Ujú, el micro, luego viene, por ejemplo, el nano es mucho más chiquito, el pico todavía es mucho más chiquito, exacto. ujú. Así es. Entonces la idea es que con el tiempo seguirán haciéndolo cada vez más pequeños. Sí. Porque la idea es, de hecho, hay una PC que le llaman, una PC que son es como si fuera una memoria USB. Pero es un HDMI y usted se lo conecta a la televisión y eso tiene un Linux integrado. Y Sí, usted, sí. Esos y son la inteligente. Smart Stick, creo que le dicen a eso. Exacto, pero eso tiene un sistema operativo y Sí. todo. Eso como un Smart TV dentro del HDMI. Exactamente. Ujú. Con el tiempo, la miniaturización, la microelectrónica, la miniaturización ha ido permitiendo que podamos tener computadoras cada vez más pequeñas. Bien, yo veo alguna gente aquí que no está participando, no sé, Lewander, Eduardo, Remy, ¿ustedes están ahí? ¿O están Profe, todavía? yo le voy a hacer una pregunta a Ángel. Yo creo que él me aclare Ujú. en los tipos de procesadores, SATA 2 y SATA 3, que cuáles son las funciones. Esos son los puertos de disco duro. Eso depende de la velocidad. El SATA 2 y el SATA 3 lo que lo diferencia es la velocidad del flujo de la información, básicamente. Por ejemplo, el 3 puede conectar al 2 y va a tener menos, o sea, son compatibles, pero no va a tener la misma velocidad que sea del 3 al 3. El 2 no se puede conectar al 3 porque no es compatible, o sea, no llega a esa velocidad de
de transmisión de información. O sea, básicamente eso, la velocidad de transmisión de datos. Igual que el USB 2 y el USB 3 y así sucesivamente. Ok. Bueno, ahí debo aclarar algo. En el caso de ese tipo de conectores que son de almacenamiento, que tanto el USB como el SATA eh, son puertos de transferencia de datos, pero al final lo que uno conecta ahí es un dispositivo de almacenamiento, en el caso del SATA específicamente. Ujú. Entonces, usted decía, ¿verdad? Que la velocidad, que la diferencia de la velocidad, perfecto. Pero yo puedo conectar un disco duro que soporte SATA 3. O sea, yo puedo conectar un disco duro SATA 3 en un conector SATA 2. Eso no habría ningún inconveniente. Lo que va a pasar es que mi disco duro va a pasar la información al board a una velocidad limitada. Entonces, aunque Exacto, eso fue lo que le dije. Pero a lo contrario no se podría, ¿no? ¿Verdad? Pero aquí un 2 es lo a contrario. 3. No, en el caso, exactamente, eso es lo que estoy aclarando. Que Ujú. en el caso de ese tipo de conexión de almacenamiento, usted puede conectar en un SATA 3 un disco duro SATA 2 sin ningún problema. Porque lo que va a pasar es que el disco duro, como es SATA 2, no va a dar más de lo que lee, porque te conecta en un canal más rápido. Pero, Exacto. pero si conecta un disco SATA 3 en un puerto SATA 2, entonces el disco, aunque sea rápido, va a estar limitado por el canal donde está entrando. Pero no es que no lo va a leer, como en el caso, por ejemplo, de que estábamos hablando de los procesadores. En el caso de los procesadores, una frecuencia, un board que soporte una frecuencia mayor y uno pone un procesador inferior, él lo lee, pero si uno pone un procesador de más frecuencia de la que el procesador lee, de la que el board lee, él no lo va a leer. O sea, en ese caso no. Pero en el caso de almacenamiento, usted lo que está haciendo es algo que llamamos cuello de botella, que es que usted está poniendo algo que podría ser más rápido en un canal que es más lento y entonces al final no está teniendo el performance que usted está buscando. Entonces, todo eso había que tomarlo en cuenta cuando uno está armando, porque entonces, bueno, ahora la gente compra y ya, pero como que antes uno ensamblaba equipo y compraba piezas, hay algunos gamers que lo hacen, que compran board, compran esto. Entonces, para uno no tener como que el mayor beneficio por los equipos que uno está comprando, tiene que tomar en cuenta ese tipo de cosas, como, bueno, que compró un board que coge SATA 3, vamos a tratar entonces que me dedico ese a SATA 3 para que entonces me dé el máximo rendimiento que yo puedo tener en ese puerto. Claro. Sí. Pero en ese caso del disco no es que no lo coge, igual que el USB. Si usted conecta una memoria USB 2 un puerto USB 3 la lee, pero cuando usted esté pasando datos no va a pasar a la velocidad de USB 3 porque la memoria no es USB 3. Exacto. ¿Quién más? Ok, se quedaron sin participación, lo que no están hablando. Oh, yo tengo una breve pregunta. Hablaste de diferentes tipos de conectores, pero ¿dónde están ubicados exactamente no cada uno, sino dame instrucción del conector Conector, ¿tú te alimentación refieres de ATS? periféricos? Alimentación, Ahora, la alimentación. alimentación ATS, por favor. ¿Dónde ATX, están ¿no? ubicados? Exactamente. Por lo que se ve aquí, mira, justo al lado donde está los slots de memoria RAM. Aquí en el borde del board. Me enseñan la foto. Eso sería, bueno, que creo que depende de qué formato de motherboard sea, pero yo tengo una pieza de mesa aquí ahora mismo y sería básicamente así. En la esquina de arriba, bueno, la esquina de abajo, al lado de los slots de memoria RAM se encuentran. Pero no sé decirte si eso es algo general o varía en la arquitectura realmente. Pero tú lo puedes diferenciar por estos de que tiene 24 pines, casi sobresale. Ahí tú lo diferencias. Ok, gracias. Ok.
Profesor, ¿cree usted que dependiendo de la arquitectura varíe la ubicación de este conector en específico? Perdón. La ubicación física. Bueno, en cuanto a ese conector, eso es alimentación de corriente ATX. Eso es lo más importante que hay que ver en la conexión de corriente, es que bueno, ahora mismo aparecen un par de conectores medio raros que él no lo mencionó ahí, porque de él a veces sabe tirar unos conectores raros. Y hay uno que se llama Mini ATX también. O sea que ahí en los conectores, claro, ya eso es tema de Power Supply, ¿verdad? Ángel, yo sé, pero como ya usted habló de los AT, por ejemplo, están los AT que yo no vi foto de AT que usted tuviera. El AT era un conector que era como dos cables y se conectaban, se volvían uno al final, pero no tenían dos hileras de conectores y eso eran los viejos, los AT. Entonces el ATX es el conector ATX, pero existe un ATX de 24, entonces tiene esa cantidad que tiene ahí y tiene cuatro más. Ahora la pregunta específica es la ubicación física, eso no es como algo que influye, o sea, eso va a ser el fabricante del board, donde el diseñador le quedara más cómodo para alimentar todos los componentes, ahí ellos lo ponen. De hecho, ese que él tiene en la imagen, yo casi como que yo nunca he visto un conector así tan en la esquina. Casi siempre yo lo veo como más en el medio y Wow. lo más estándar es como que esté al lado derecho del board, del procesador, perdón. Y entonces lleva cuatro más que son los que le dan corriente directa al procesador, que va entonces del lado izquierdo. O sea, eso es lo más estándar, pero ese modelo que está en esa foto como que es como uno de los modelos como que entonces son un poquito diferentes. Pero eso va a depender al final del fabricante, eso no es algo como que tiene que estar en un sitio específico. Acuérdese que al final de cuentas eso es una tarjeta electrónica y obedece a un diseño de un plano y donde ellos entonces entiendan que todo va a poder converger bien, entonces ellos lo van a poner. Bien, déjame ver. Lewander fue que no participó. Sí, profe, yo participé, yo le di la pregunta. Bien. No, profe, yo tengo para decir que la exposición de él fue bastante interesante. Incluso, al igual que él, yo me sorprendí también con el botón de reinicio que tiene el motherboard, Mira. por- porque yo también siempre he usado Lactos normalmente. Solamente uso PC de escritorio en el trabajo y primera vez que escuché eso y fue a través de la exposición de él. Yo sabía que había más gente como yo. No, que ustedes lo que estudian en software, a ustedes no les gusta arreglar. Sí. Pero sí, cuando uno saca el board afuera, uno lo prende ahí con un destornillador, uno le hace un corte y prende. Porque el No le gusta coger botón corrientazo, profesor, como ahora. Eso no es fácil. no le gusta, nada más le gusta bregar con código. Bueno, no estuvo muy completa la exposición realmente. Qué bueno que se grabó, porque de aquí van a salir buenas preguntas. No. Realmente estuvo muy bien. Solo me queda felicitarlo realmente por lo completa que Okay. estuvo. Eh, y nada, ya ustedes saben, ese videito ahí va a quedar. La diapositiva, como quiera, sería bueno que usted la mande por el grupo. Está bien. Sí, por Como favor. el video usted se toma su tiempo, ¿verdad? A veces en la diapositiva ellos la pueden ver, papá, y repasan más rápido. Sí, claro. O nada, usted se la manda y nada, son las 7:15. Mire, el hombre duró una hora hablando también. Era mucho Fue, contenido. fue medio que lo hizo. Sí, estaba seco ya, Sí, ya lo sabes. ya yo le iba a decir que tomara agua porque lo vi un par de veces como. Sí, está fuerte. Que una hora hablando.